Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Moni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Manuel Erice, corresponsal del diario ABC de España. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pablo Pardo, del Mundo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Gracias por estar en Club Gracias. de Prensa. Una mesa muy española y vamos a hablar del Brasil, donde anoche la Cámara de Diputados votó a favor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff enfrenta en ese país un juicio por responsabilidad política, por presunto crimen de responsabilidad. Esa votación es la segunda que se da a favor de la destitución. La primera la tomó la misma Cámara Baja en comisión. En teoría falta que el Senado apruebe por mayoría simple la destitución para que entonces la presidenta deba ser removida de su cargo por 6 meses y asumiría temporalmente el poder el vicepresidente Michel Temer, que es del partido de oposición. La Constitución brasileña admite los juicios por responsabilidad política y administrativa sin necesidad de que sea demostrado un crimen. Es un caso que hemos seguido muy de cerca en esta mesa y que tiene grandes implicaciones para la política brasileña. ¿Qué mirada le puede dar usted, Manuel, a este fallo realmente histórico en Brasil? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente parece, casi hay que dar por hecho que va a salir adelante el impeachment, el juicio político, porque el Senado también se da por hecho que va a dar, además necesita solamente la mayoría mitad más uno, con lo cual se da por hecho que va a salir adelante. Por tanto, yo lo que creo es que hay, más allá de la cuestión política, bueno, primero está la cuestión formal, que efectivamente pues hay una serie de motivos por los cuales la presidenta, se abre un juicio político, la presidenta se va a abrir un juicio político. Hay en la parte política hay un argumento que se dice que hay un argumento de que es un golpe de Estado de la derecha. Yo lo que creo es que ayer se confirmó que ese argumento no se sostiene por una razón, porque políticamente hay una mayoría muy amplia de diputados, y no solamente de la derecha, que han votado a favor del impeachment de la presidenta. Incluso algunos de ellos del propio Partido de los Trabajadores, del propio partido que sustentaba y al que pertenece Dilma Rousseff. Por tanto, yo creo que políticamente podría ser lo que ha ocurrido muy trasladable a lo que es una moción de censura en cualquier régimen parlamentario, con la diferencia que se trata del presidente, un jefe del Estado, pero en la práctica a mí me da la impresión de que lo que hemos asistido es a una moción de censura de una gestión como mínimo mala gestión que está conduciendo al país, según coinciden la mayoría de los partidos del espectro político brasileño, a una situación política y social muy difícil, y que en ese sentido no solamente está, insisto, la parte legal o el motivo concreto por el que se somete al impeachment a la presidenta, que tiene que ver con un mal uso y con un abuso, en este caso de los fondos públicos, lo que tiene que ver básicamente con que ha contravenido las leyes fiscales que tienen que ver con partidas presupuestarias que ha utilizado sencillamente para intentar ganar unas elecciones en un momento que no podía hacerlo, y para intentar dar ayudas y subvenciones a sectores que podían votarle en las elecciones. Básicamente esa es la razón legal, pero insisto, políticamente creo que lo que asistimos es a una gran mayoría, amplísima mayoría, más allá incluso de ampliamente de los 2/3, pues abre un juicio político contra la presidenta, que es histórico, aunque hubo un precedente con color de melo en el año 92, pero que a mi juicio lo que se consolida es una moción de censura contra una pésima gestión de una presidenta de un país. Pablo, 13 años lleva gobernando el Partido de los Trabajadores en Brasil. Ayer, sin embargo, se necesitaban 2/3 partes de la plenaria de la Cámara de Diputados para aprobar esta moción. Votaron 367 de 513. ¿Se aburrió Brasil del PT? Bueno, posiblemente, es decir, todo partido político se desgasta cuando está en el poder, la gente se cansa de ellos. También es verdad, hay una frase muy famosa de Giulio Andreotti, que fue primer ministro de Italia durante muchísimos años, que era que el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene. Esto también ha sido empleado por Dilma, es decir, ellos han tenido todos los resortes del Estado y los han aprovechado. Aunque yo creo que también en esta crisis de Brasil hay, yo creo, una cuestión muy importante que yo creo que también debe ser
vista desde un punto de vista positivo, que es decir, tanto el sistema político como el sistema judicial de Brasil, a pesar de que ha habido un partido que ha sido casi hegemónico a nivel nacional durante 12 años, han sido capaces de mantener la independencia, cosa que muy a menudo cuando se habla de América Latina se dice que no hay separación de poderes, etcétera. Bueno, ahora mismo es la gran potencia de América Latina la que ha demostrado por la vía de los hechos que sí hay separación de poderes, al menos en ese país, y que bueno, en ese sentido la crisis política es muy saludable institucionalmente, digamos. También creo que en estos 12 años del Partido de los Trabajadores, yo creo que los brasileños deben hacer un poco un examen de conciencia. Brasil se convirtió un poco en la gran esperanza económica del mundo, junto con China, con Rusia y con India, y ahora mismo Brasil pues está en una situación económica más cercana a la de Rusia que a la de China y a la de India, con una recesión del 3,6% para este año y una situación bastante mala, de modo que tal vez sea bueno cambiar. Dorita Olivia. Bueno, lo primero es que ayer con esta votación y esta abrumadora mayoría de votos casi se desmonta el argumento de la derecha de que es un golpe de Estado, porque tienes una mayoría abrumadora, 367 votos a favor del juicio contra la presidenta, tienes a miles de personas en la calle al mismo tiempo pidiendo exactamente lo mismo y tienes unas razones bastante sólidas para pedir que Dilma Rousseff abandone la presidencia, como puede ser no solo la propia razón por la que se está pidiendo un juicio político, que son esas prácticas ilegales de su gobierno en cuanto a equilibrar los presupuestos públicos, sino el escándalo de corrupción de Petrobras, esa desviación de fondos que también parece que fue a acabar a su campaña presidencial en 2014, y la situación general de grave crisis política y económica del país, el desempleo disparado, la crisis, los influjos extranjeros, es decir, tienes toda esta situación que dan ciertas razones de peso para que Dilma Rousseff abandone la presidencia. Eso no quita para que efectivamente lo que vimos ayer en la Cámara Baja de Brasil fuera un gran teatro. Vimos a esos diputados votando de una manera, dedicaban los votos a su madre o a su tía, casi como si fueran goles, el confeti, los gritos, es decir, hubo cierta parte de espectáculo, y a los que critican, a los que votaron contra Dilma Rousseff, yo creo que en algunas partes no les falta razón, como por ejemplo que fueran votos alegando la corrupción de la presidenta cuando ellos mismos están implicados en casos de corrupción. Una cosa no quita la otra, es decir, que Dilma Rousseff, que haya causas más que probables contra Dilma Rousseff, no quita que lo que viéramos ayer también fuera en cierta parte un despropósito. Incluso a la hora de votar, muy pocos diputados dieron la razón de verdad por la que se está llevando, por la que se quiere emprender un juicio político contra la presidenta. Citaron todo tipo de causas, citaron la corrupción, citaron la baja popularidad, pero no citaron el caso de los presupuestos públicos en concreto. Entonces, todo esto me lleva a una conclusión, y es que la crisis que está habiendo en Brasil es muy grave porque no se ve una solución próxima ahora mismo. Y es grave además porque no es solo política, sino es económica. Brasil es la economía más grande de América Latina, vamos a ver cómo afecta esto al resto de la región, vamos a ver cómo afecta a la propia economía de Brasil, que no estaba pasando un buen momento, pero sobre todo la gran pregunta es ¿y ahora qué? Si el juicio político sale adelante, como parece que efectivamente va a ser así, si se queda el país en manos del vicepresidente, tampoco parece la mejor solución. Que también tiene unos cargos en su contra Michel Temer, el presidente, el que sería presidente de ser destituida Dilma Rousseff. Y tiene muy baja popularidad también en este caso, incluso hay mucha gente que le considera un traidor por todo lo que está ocurriendo, y hay voces en Brasil que dicen que es peor traidor que corrupto. Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? Ese es el momento en el que estamos, que yo creo que sería quizá más preocupante. Si me permites, Muni, por ampliar un poco más el foco, yo creo que también estamos, en la lectura más global, digamos, del continente, asistimos a una nueva gran enmienda a la totalidad, a lo que ha sido pues una gestión populista de izquierdas en muchos países latinoamericanos, y en el caso de Brasil, que es verdad que no ha sido, digamos, lo que se puede considerar una política bolivariana, en el sentido que no puede ser equiparable a lo mejor estrictamente a lo que ha sido Venezuela, Bolivia, etcétera. Sí es verdad que es una forma de gestión, de hacer populismo de izquierdas, cuando precisamente lo que se está poniendo ahora mismo en entredicho es la forma en la que de una manera torticera se utilizan fondos públicos para subvencionar a aquellas capas o aquellos sectores que pueden luego dar votos, que eso se puede traducir perfectamente en lo que ha sido la gestión en Venezuela, en otros países, que es, con fondos públicos intentar acapar una serie de, un tejido, digamos, de voto cautivo
y esa es una forma de gestión del populismo de izquierda que yo creo que ahora mismo de manera mayoritaria está siendo rechazada en los países mayoritarios de los países habituales bolivarianos y particularmente, a mi juicio, en Brasil también. Pablo, usted ha escrito en las últimas horas sobre el tema del petróleo. Este fin de semana se reunieron los 18 países de la OPEC con el fin de buscar llegar a un acuerdo para congelar la producción de petróleo y regular los precios. Esas conversaciones fracasaron. Hoy amanecieron los precios del petróleo a la baja, llegaron a bajar 7%, ahora están más o menos estables con una baja del 2%. ¿Qué implicaciones tiene, no solamente para países como Brasil y otros de América Latina que tienen tantísima dependencia del petróleo, sino para la política global, lo que ha sucedido este fin de semana? Bueno, yo creo que es muy interesante porque es la penúltima batalla de la guerra de Siria. Arabia Saudí e Irán están en una guerra por el control de Oriente Medio. Es decir, yo sé que el gobierno venezolano ha dicho varias veces que la bajada de los precios del petróleo ha sido orquestada por Estados Unidos para hundir a Venezuela. Bueno, pues, ánimo que sigan con ese tipo de pensamiento mágico, pero en realidad es una guerra entre Arabia Saudí e Irán y entre Arabia Saudí y Estados Unidos, en la cual Venezuela no pinta nada. Venezuela es el país que tiene con mayores reservas de petróleo del mundo, pero en 90 años que lleva explotando ese petróleo todavía no ha sido capaz de construir una sola refinería que pueda procesar su propio petróleo. Lo tienen que enviar a Estados Unidos y volver a llevarlo a Venezuela. Entonces, digamos que ha sido la penúltima batalla entre Arabia Saudí e Irán, básicamente en el plan para recortar la producción. Lo que Arabia Saudí quería era que Irán dejara su producción en los niveles anteriores al acuerdo nuclear con Estados Unidos y con otros países del mes de enero. Eso significaba que Irán no iba a obtener ningún tipo de beneficio por el final de ese acuerdo nuclear, lo cual le daba a Arabia Saudí mucha ventaja. Los iraníes ni siquiera fueron a Doha y ellos dijeron que van a seguir aumentando hasta los niveles anteriores al embargo, es decir, 900.000 barriles más. Consecuencia, no hay acuerdo, consecuencia, todo el mundo va a seguir bombeando, consecuencia, básicamente 3 países, la industria del petróleo se va a ver muy afectada, 3 regiones, uno es el Mar del Norte, Atlántico, fundamentalmente Gran Bretaña y Noruega, otro es América Latina, sobre todo Venezuela, y el otro son los productores de petróleo no convencional de Estados Unidos y de Canadá. La consecuencia, pues que vamos a tener petróleo más barato, lo cual, por increíble que parezca, es malo. En economía todo siempre es malo. Depende para quién. Para nosotros es malo para todo el mundo. Es malo para los productores porque no tienen dinero. Si no tienen dinero no invierten en los países ricos. O sea, por ejemplo, ¿qué une a un hincha del Real Madrid y a un hincha del Barcelona? A un fan del Barcelona, que los dos sufren, viven y disfrutan con unos señores que son hombres anuncios de petromonarquías. Uno es Qatar, el otro son los Emiratos Árabes Unidos, que los llevan los jugadores de los dos equipos. Entonces, y al mismo tiempo, una gasolina o un combustible más barato pues va a acentuar la deflación que tenemos en todo el mundo desarrollado. Con lo cual, pues bueno, es curioso, la guerra entre Irán y Arabia Saudí pues nos complica la existencia bastante a todos. 30 segundos, Tony. Bueno, la pregunta sobre todo es ¿y ahora qué? Porque la reunión ha terminado, estaban todas las esperanzas puestas aquí, parece que no va a haber otra reunión, por lo menos hasta junio, y vamos a ver si es que la hay. Esa sería un poco la pregunta. En los últimos años, 2 años, el precio del petróleo se ha estado despeñando, las esperanzas casi del mundo estaban puestas en esta reunión se cancela, se cierra en falso y no hay otra reunión convocada, se habla de junio, pero como digo, vamos a ver qué ocurre. Entonces la pregunta es ¿y ahora qué? ¿Va a seguir despeñándose el precio del petróleo y qué pasa entonces con todos los países afectados en primera línea? Otros 30 segundos. No, yo no voy a contravenir lo que dice mi amigo Pablo, porque además sabe mucho más que yo de esto, pero es verdad que hay un matiz, de manera global es cierto que es malo, de manera global, pero es verdad que a medio plazo o a corto o medio plazo, claro, lógicamente es más perjudicial para países que dependen del petróleo que para países como España, por ejemplo, que España se ha beneficiado de la bajada claramente del precio del petróleo y de los derivados, y de hecho ha crecido más su economía y se ha creado más empleo por eso. Entonces, es verdad que de manera global, estoy de acuerdo con Pablo, la repercusión es mala, pero también es verdad que aquel que depende más del petróleo tiene un impacto mucho más serio y más gravoso que el resto. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa.
Regresamos al Club de Prensa. Dori, hubo una reunión curiosa que se llevó a cabo este fin de semana en el Vaticano. Se trata de Bernie Sanders, el candidato demócrata que está de rival de Hillary Clinton en las próximas elecciones. Bernie Sanders, el candidato de izquierda, viajó a Roma a una reunión de alto nivel con el obispo Marcelo Sánchez Orondo. Y su campaña insinuó que iba a ir a una reunión con el Papa. Sin embargo, hubo algunas contradicciones en la forma como se relató esta noticia. Al parecer, Bernie Sanders sí se reunió muy brevemente y a las 6 de la mañana con el Papa Francisco, minutos antes de que el Papa saliera de viaje a Grecia, donde se fue a tratar el tema de los refugiados. Es una reunión curiosa entre dos hombres muy mayores que se han convertido en figuras del progresismo mundial, uno muy de izquierda que promueve el aborto, el matrimonio gay, los anticonceptivos, y el otro que es la cabeza de la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante esta reunión? ¿Está buscando Bernie el voto católico o fue realmente un encuentro simplemente de dos hombres que son protagonistas de la historia mundial? La reunión es importante primero para subrayar esas similitudes que hay entre Bernie Sanders y el Papa, que efectivamente las hay. Además, aunque es cierto que no ha sido una reunión de verdad o en términos de lo que podemos percibir como un encuentro entre dos líderes, es el único de todos los candidatos que ha ido al Vaticano y se ha encontrado, aunque brevemente, con el Papa. Es el único judío de toda la campaña electoral. Eso dice mucho. Y efectivamente, yo creo que si la campaña de Bernie Sanders ha estado vendiendo con tantas expectativas este encuentro es porque está en juego el voto católico, no solo en Nueva York, sino pensemos también en las próximas citas del 29 de abril, en Pensilvania, por ejemplo, donde hay un 30% de población católica. En Nueva York es todavía más, es un 39%. Entonces están buscando por un lado ese voto. Por otro lado, es cierto que estaban explicando hoy los jefes de la campaña de Bernie Sanders que hay en algo en lo que sí puede hacerle daño esta lucha por el voto católico, y es con el voto judío en Nueva York, donde Bernie Sanders ya va perdiendo por más de 20 puntos frente a Hillary Clinton, y en primarias demócratas los judíos son más del 20% del voto en el estado de Nueva York. Es decir, ahí es donde decían que tenían que tener un poco de cuidado. Pero en resumen, la reunión ha sido mucho menos de lo esperado. La campaña vendió una reunión de muy alto nivel en el Vaticano y finalmente ha sido, parece, un encuentro en un pasillo a las 6 de la mañana. Le pidieron a Bernie Sanders que mientras el Papa salía de camino hacia el aeropuerto, porque se iba a ver a los refugiados, que le encontrara, que apareciera por allí, y aprovecharían para saludarse, pero sin fotos, sin llamarlo reunión política. Es decir, vendieron tantas expectativas que al final ha quedado todo un poco reducido, pero yo imagino que es que todo vale en busca del último voto que necesita Bernie Sanders, porque se está jugando mucho en las primarias en Nueva York. ¿Gana o pierde Bernie Sanders con este breve apretón de manos con el Papa? Yo diría que ha salvado los muebles, pero de aquella manera. Yo lo compararía con el jugador que va perdiendo un partido, en este caso, pues a lo mejor una partida de póker, y entonces apuesta todo a doble o nada, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, hombre, yo creo que efectivamente una reunión con el Papa, sobre todo con imagen, porque el mundo de la imagen hoy es fundamental, y si no hay foto o no hay vídeo, incluso aunque se hubiera reunido por media hora, yo creo que habría tenido un impacto limitado. Pero yo creo que es una apuesta de Sanders para intentar darle un vuelco a lo que son las encuestas en Nueva York. En Nueva York mañana es la gran batalla que, a mi juicio, decide, o por lo menos casi decide, estas primarias. Y si gana Hillary, creo que tiene prácticamente la nominación en el bolsillo. Si gana Sanders, le podría dar la vuelta a esa carrera. Y yo creo que hace una apuesta muy fuerte, porque el Papa Francisco es uno de los grandes personajes ahora mismo de más influencia y de mejor imagen en el mundo, y efectivamente era una apuesta, si hubiera salido, muy buena. Pero yo creo que se ha quedado con la mitad de lo que intentaba. Ya regresamos al Club de Prensa, no se vayan. Regresamos al Club de Prensa para hablar sobre el cansancio. Recientemente han salido varios artículos sobre el vínculo entre la falta de sueño y la falta de salud, cómo afecta la falta de sueño en la inteligencia y la creatividad. Pues bien, también mencionan hoy que se ha convertido en un motivo de orgullo decir que se duerme poco, decir que se está cansado. Aprovecho esta mesa de españoles, Pablo, donde hay unas jornadas laborales curiosas que arrancan muy tarde, terminan muy tarde. Ha habido intentos por parte del gobierno de abolir la famosa siesta, si es que todavía se toma, y de tratar de ajustar un poco la jornada laboral. ¿Qué opina usted sobre este vínculo entre el cansancio y el éxito y la creatividad? Bueno, es un tema que daría para varias tesis doctorales, pero vamos, brevemente. Yo creo que lo del cansancio es una cosa muy americana, muy anglosajona,
y muy protestante. En los países católicos la gente rica está descansada porque se supone que no trabaja. En los países protestantes la gente rica tiene que estar muy cansada, tiene que trabajar mucho porque si no Dios les va a castigar. Y con respecto a los horarios de España, si se pueden llamar de tal manera, yo siempre cuando hablo con amigos extranjeros me dicen España es un país maravilloso, ¿por qué no estás allí? No sé qué, yo siempre les digo España es un país maravilloso para vivir y un país horroroso para trabajar. Nuestras jornadas laborales son infinitas, eternas, nuestras reuniones no se acaban nunca. Y yo creo que esto precisamente los gráficos que hoy ha sacado el Mundo lo demuestran. O sea, en España trabajamos una cantidad de horas, no sé si trabajamos, pero estamos en la oficina todo el santo día. 10 segundos. Bueno, yo creo que tiene que ver con, es complejo, pero tiene que ver con, primero, que no estamos en la hora adecuada. De hecho, el presidente Rajoy ahora mismo lleva en el programa electoral, va a llevar en el programa electoral adelantar la hora, a la hora de Canarias, que es la hora del meridiano de Greenwich, y entonces, para empezar, el orden del caos este. Y efectivamente hay otro problema, que por la noche se sale mucho y por tanto, en fin, estamos desacompasados en casi todo y yo creo que conviene ordenar un poquito el horario en España. Se nos acaba el tiempo, 10 segundos. Dos cosas. Una, no se trata de abolir la siesta, lo que se trata es colocar a España en el horario del meridiano de Greenwich. Esta es una de las leyendas urbanas. Y dos, si uno mira cuántas horas trabajamos en Europa por países, los países que más trabajan son España, Italia y Grecia, en contra de la creencia popular. Gracias a los tres. A ustedes los esperamos mañana en Club de Prensa.